Muerto y vida me entregaste, estaba caído y tú me levantaste. Atento a escuchar la palabra de Dios. En esta mañana el Señor nos quiere hablar. En esta mañana el Señor nos quiere aconsejar. Gloria a Dios. Nos quiere guiar por su camino. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Vamos a orar por el hermano Germán, que es el expositor de la palabra del Señor Jesús. Señor de la gloria, Padre amado, en tu nombre Dios, santo, Señor, que poderoso, soberano, soberano, presentamos a esta mañana, Señor, estamos aquí, Señor, el que tú has escogido en esta queremos escuchar tu palabra, para que tú, Señor, lo uses de una manera especial. Palabra que es palabra de ciencia a través del Espíritu. Usa mi Habla hermano nuestra como vida, siempre Señor. tú no sabes hacer, Háblanos, Señor, conforme a tu Obra, Señor Jesús, tu palabra, corazones para escuchar la palabra. Haya cabida en nuestro Oír, corazón, Señor, para aprender de ti en esta mañana. Usa a mi hermano Germán como siempre tú lo haces. Recuérdale lo que le has enseñado, Señor Jesús de la gloria. Y háblanos porque estamos necesitados de oír tu voz y aprender más en esta mañana. En el nombre del Señor Jesús. El hermano Germán con nosotros y que Dios lo continúe bendiciendo. Dios los bendiga. Aquí saludamos a nuestros muchachos aquí en la fundación. Amén, amén, amén. Consideramos Gloria a así Dios. como nuestros hijos. Aleluya. Nadie puede decir que cuando hemos visto un muchacho recaído, rebecado, le hemos hecho el feo. Antes lo hemos abrazado, lo hemos recibido, lo hemos invitado. Porque Dios puso eso en el corazón de nosotros para con las personas que muchas veces son desachadas hasta por la misma familia. Amén. Saludo aquí a mi hermano Víctor, la hermana Blanca, mi hermana Cecilia, mi hermano Perea, mi hermano Mero, Amén, amén. aquí a Miguel Osvaldo y el chef Luchito, Amén, cada amén. uno de los hermanos. Gloria a Dios. Eres el gran yo soy, el alfa y la omega, el rey de reyes, señor de señores, el Padre eterno, es nuestro consejero, Jesús es el gran yo soy. Dices que soy, y cuál es mi lugar, el nombre de mi Padre puedes tú encontrar. Toda la plenitud de Dios habita en Jesús, y el bienaventurado es el que tiene plena luz. Jesucristo es el verdadero Dios, es el Padre y es el Hijo y el Espíritu también. Único Dios que existe desde el principio, es el verbo hecho carne también. Yo no creo en tres, yo no creo en dos, Jesucristo es uno, Jesucristo es Dios. Él vive en mi alma y en mi corazón, por eso yo digo, Jesucristo es Dios. Él vive en mi alma y en mi corazón, por eso yo digo, Jesucristo es Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a ver las escrituras en el libro de Génesis, capítulo 10, versículo 8, y en el 11, 4. ¿Génesis qué? 10, 8. Génesis 18. 10:8. Esperemos que cada uno encuentre el versículo. Amén. La palabra de Dios dice: conoceréis la verdad y La verdad os hará libre. La verdad también nos hace libres de espíritus de error, de doctrinas de error, Amén, de amén. dogmas. Nos hace libres también cuando conocemos la verdad. Y la verdad es Jesucristo con su palabra. 10:8 y 11 qué? 11:4. 10:4. 10. 8, 11:4. 10:8 dice: Cus fue el padre de Nimrod, que llegó a ser el primer guerrero muy famoso. Amén, amén. Y el La tierra. Y el 11 aquí estamos en el vamos al 10. dijeron. Vamos, ¿qué más? 10, 11.
Ya le encontré. Después dijeron, construyamos una ciudad con una torre altísima que toque el cielo, así nos haremos muy famosos y no tendremos que vivir por siempre errantes. Amén, gloria al Señor. Amén, amén. Dando una alabanza podemos tomar asiento. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a hablar de algo que muchos adoran pero no conocen. Algo que muchos adoran y creen que es correcto, pero en realidad no es correcto. Y vamos a hablar sobre lo que es la Trinidad. Habla sobre Cus, que fue el primer, perdón, sobre Nimrod, que fue el primer cazador, porque según lo que dicen los historiadores, cuando se construyó el lugar de Babilonia, había muchas fieras que atacaban al pueblo y tuvieron que hacer cacerías para acabar con los animales, para que no hicieran daño al pueblo. Y en esto destacó Nimrod. La palabra Nimrod significa también confusión, como la palabra Babilonia, donde habla que se estaba construyendo la torre, es confusión. Y por eso esta doctrina de la Trinidad es confusa. ¿Por qué? Porque hay un día que las iglesias trinitarias tienen para hablar sobre la Trinidad, que es el día de la Trinidad. Y la mayoría de los pastores tienen dificultades para explicar eso. El Señor dice que Él nos revelará a nosotros las cosas escondidas. Pero como eso no es bíblico, no es de Dios, Dios no puede revelar lo que Él no ha enseñado. Entonces, por eso una doctrina confusa. Y también habla de que nos haremos algo para tener memoria. Esa memoria hoy ha llegado a través de este dogma que se predica hoy en día, desde Babilonia hasta los días de hoy. La Trinidad nació en Babilonia. La Trinidad no nació en Israel. Y para un cristiano ortodoxo, un cristiano que es celoso de la ley, el concepto de una Trinidad en Dios para ellos es una herejía. Amén. Entonces, la historia de Nimrod secular habla, usted lo puede encontrar en Google, en la IA, en la se me olvidó el nombre de esa enciclopedia que sale en YouTube. Usted puede averiguar todo esto que estamos hablando de la historia. Nimrod en Wikipedia. Nimrod se casó con una mujer que se llamó Semiramis, que decían que esta mujer era hermosa, era muy hermosa. Y Semiramis quedó embarazada de Nimrod, y mientras estaba en el embarazo, Nimrod fue muerto. Entonces, esta mujer, cuando nació el niño que se llamó Tamuz, este niño, ella dijo que era Nimrod que había reencarnado en ese niño. Y ahí empezó la primera Trinidad conocida en la historia. Nimrod, Tamuz y Semiramis. Ellos pasaron a diferentes, a los pueblos antiguos, pasaron, y el nombre se les llamó de acuerdo al idioma de esa región. La Iglesia Católica en sus cálices y en las hostias tiene Isis, Horus y Set, las iniciales. Isis, Horus y Set. Hay otra doctrina también que es de los hindúes, Vishnu, Shiva, y el otro no lo recuerdo, que hoy están también en esos pueblos, también están siendo adorados. Esta doctrina entró a mezclarse con el cristianismo. En el año 350, el emperador Constantino tenía una batalla que pelear con un emperador que se llama Magencio.
Y él dice que él tuvo un sueño y vio una cruz en el cielo y que por esa cruz él iba a ganar, y efectivamente él peleó y ganó. Y él políticamente llamó a los cristianos que estaban perseguidos, que los tiraban a que los animales los devoraran en el circo romano y en los circos que había en otras ciudades también, porque no solamente había en Roma. Y los crucificaban en las vías por donde la gente pasaba, les echaban brea y los quemaban vivos. Y él llamó a esta gente para que fueran la religión universal. Pero no quiere decir que, porque católico significa universal, no quiere decir que sea la religión del universo, no, era la religión del imperio, universal para ese imperio. Entonces, lo que hizo el hombre, que era un estratega político, fue mezclar lo profano con lo santo. Amén. Amén, amén. Y nosotros vemos cosas, a Tamuz, ¿cómo se llama? La estatua de Semiramis cargando a Tamuz, se le cambió el nombre al mismo muñeco. Y ya no era Semiramis y Tamuz, sino se le cambió el nombre a María y el niño Dios o el niño Jesús. ¿Por qué? Porque él tenía que tener controlados a los paganos con su religión y a la nueva religión que se había incorporado, que era el cristianismo. Hay otra estatua que es una mujer que le llama la reina del cielo. Esa es Semiramis, según el pueblo se llamó Astoré, Astarte, Diana, según el idioma del pueblo. Y esta mujer era una mujer parada sobre la luna y muchas veces con una paloma. Esa misma imagen, ese mismo ídolo, se le cambió el nombre a María. Y esos son las mezclas que fueron haciendo los obeliscos. Y también las torres que hay en esas iglesias de ellos vienen de una adoración que había, una religión que tenía el pene del hombre como un dios. Entonces usted ve el obelisco de Buenos Aires, el obelisco que hay allá en Washington, que es como una torre que alta, que apunta al cielo, porque ellos creían que adorando eso los animales iban a ser prósperos, iban a dar más crías, las cosechas iban también a ser mejores y que iban a tener mejores hijos también. Y así se fue mezclando lo profano con lo santo. El gorro que usan los cardenales, que tiene, si usted lo mira, tiene forma como de pescado. Eso lo tomaron de una religión que adoraban a un Dios que era mitad hombre y mitad pez. Entonces, mire que primero, la doctrina es confusa. Es difícil de explicarla y ellos mismos tienen problemas para explicarla. Esa doctrina ha llegado hasta el día de hoy. Amén, amén. Hay cantidad de gente que cree en eso porque muchos no han aceptado, la verdad. Allá en la cárcel entrábamos a un primo de la hermana Gloria, con el primo entramos allá. Una vez uno de los predicadores trinitarios llamó al primo de la hermana Gloria antes de entrar y estuvieron hablando un rato. Cuando llega el primo acá, le digo, ¿qué era lo que te decía este individuo? Entonces me dice, lo que pasa es que él le inquietó un versículo y empezó a estudiar sobre eso, y él se dio cuenta que Jesús es
el vestido, el forro de Dios. Entonces él necesitaba conocer más de la universidad, que le diera material para conocer la universidad. Y hablando con ese muchacho, él decía, en esta iglesia hay muchos pastores que ya conocen que Dios es uno y que Dios no es tres, y que saben que el bautismo es en el nombre de Jesucristo. Como Hechos 2:38. Pero me decía él, ellos si renuncian a eso, la economía no les va a ser igual, porque reciben cantidad de diezmos, de votos y todas las cosas. Entonces ellos siguen con eso. Y me dicen, incluso hay el pastor de la iglesia tal, él le dice, ¿usted cómo quiere que bautice? ¿En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo o en el nombre de Jesús? Para afirmar esta doctrina hay unos versículos que uno fue introducido como en el siglo IV, que fue primera de Juan 5:20. Ese versículo, según la Biblia Reina Textual, la Biblia Textual Reina Valera, dice que ese espúreo fue introducido al principio en la margen y después, como 2 siglos más, fue metido en el texto de la palabra, y algunas Biblias modernas ya traducciones nuevas lo han incluido, porque dicen que son traducidas según los manuscritos más antiguos y más fieles. Y Biblias como la Biblia mesiánica Kadosh, que es hecha por cristianos mesiánicos, judíos mesiánicos que han recibido la revelación de Jesucristo, dice que tomando versículos antiguos, los más antiguos, la traducción de Mateo 28:19 real, según los versículos antiguos, porque eso también lo metieron después ellos para afirmar su doctrina. Los textos originales dicen: ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en mi nombre. Amén, Está amén. diciendo, dice así. Yo me recuerdo la Biblia Kadosh, y he visto como otras 2 o 3 Biblias también ahí en internet que han hecho esta misma corrección. Amén, amén. En el siglo, en el año más o menos 350, hubo un concilio para tomar una decisión sobre la doctrina. Entonces, en el concilio de Nicea había un grupo que se llamaban los arrianos. Los arrianos tenían concepto sobre que Dios era uno, pero de la votación ellos fueron excluidos, y se tomó el concepto de la doctrina de la deidad de Platón, y se tomó también el concepto de las religiones paganas que ya venían con sus trinidades. Entonces, como Constantino no era un religioso, él era un político que estaba cuadrando la religión para la conveniencia de él, para quedar bien con los paganos y quedar bien con los cristianos. Entonces, se llegó a la conclusión en ese concilio, en el año 350, que el Padre y el Hijo eran de la misma sustancia. Cuando Dios no tiene sustancia, porque Dios es espíritu. Amén, amén. 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 Entonces, ya pasamos al concilio de Atanasio, donde se incluye ya el Espíritu Santo. Si ustedes buscan ahí en la red, hay varios credos de los apóstoles que ellos dicen: creo en Dios Padre, etcétera, etcétera, etcétera. Es porque en el primer concilio se quedó el Espíritu Santo por fuera, pero en el siglo IV, concilio de Atanasio, se introdujo el Espíritu. Y ahí completaron la Trinidad. Otra cosa también que debemos conocer es que la doctrina de la Trinidad se declaró una doctrina fundamental de la Iglesia entre el siglo IX y el siglo XII.
Eso no viene de Jesucristo, no viene de los apóstoles. Hay otra cosa que hay que conocer también. Pedro no fue el primer papa. Pedro murió antes de finalizar el año 100. Y esta doctrina en la iglesia y la creación de esta iglesia empezó entre el año 300, 350. Y se vino a cuajar entre el siglo IX y XII. Entonces, usted se da cuenta de que muchos creemos en una mentira y la defendemos. Pero por eso es necesario estudiar la palabra. Por eso es necesario buscar de Dios. Ahí, la Biblia es una bendición, pero hay libros que nos pueden abrir más los ojos y traernos a la verdad. Hay un libro que se llama Babilonia, Misterio Religioso. Amén. Ese libro nos puede abrir más el conocimiento sobre esa parte. Y así hay muchos libros que nos ayudan a entender lo que es la verdad en la palabra de Dios. Amén, amén. Si usted se pone a mirar, Colosenses 2:9 dice la palabra del Señor que en él habita corporalmente toda la plenitud de la vida. Amén. Entonces, está hablando corporalmente en ese cuerpo, en ese tabernáculo que creó, que llevó el nombre de Jesús. Amén. Habita el 100% de Dios. Entonces, este versículo nos instruye que Jesucristo es una tercera parte de la deidad. Nos dice que Jesucristo es 100% de Dios. Que Jesucristo es una segunda persona. Jesucristo, como dice en el Apocalipsis también, es el alfa y la omega, el principio y el fin. Dice la palabra también. Y también lo dice en Isaías también. El Deuteronomio 6:4 también nos habla. Y es una enseñanza que los judíos empiezan a enseñarle a los niños desde muy pequeños. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, tomando una versión antigua. Dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, o oye Israel, Jehová nuestro Dios, único es. Al decir que Él es único, No hay otro. es que no hay otro. Amén, amén. Amén. En Isaías 45:22 también nos habla la palabra. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Porque está hablando del Espíritu de Dios que es Jehová. O Yahweh, como dicen otros. Y dice que para usted ser salvo, mire ese Espíritu. Amén. Porque no hay otro que usted lo pueda salvar. No hay una segunda ni una tercera persona que venga a usted a salvarlo. Solamente en Dios. ¿Por qué? Porque en 1 Timoteo 3:10 dice, oye Israel, dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Amén. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto por los ángeles y recibido arriba en gloria. Amén. Y predicado a los gentiles, que es lo que estamos recibiendo nosotros. Entonces, Dios se mostró y creyó en el mundo. Amén. Hoy muchos creemos. Él se mostró en carne. Gloria a Dios. Isaías 45:22 dice, porque he aquí yo que hablo estaré presente. Amén. Entonces mire que él estuvo, ese espíritu que estaba hablando ya, que es el Espíritu de Dios, estuvo presente en ese cuerpo. Él engendró a María. Ahí nació el niño, pero el espíritu que le da vida a Jesús es el Espíritu de Dios. Amén. Juan capítulo 4:24 dice que Dios es espíritu. Amén. Dice ahí. Y Levíticos, ¿cómo es el versículo? Levíticos que dice que mirad a mí y sed salvos todos los términos de la, perdón, que dice sed santos porque yo soy santo. Ese versículo está hablando que ese espíritu está hablando es santo. Por eso
el Espíritu Santo es el que le da vida, el Espíritu de Dios es el que le da vida a Jesucristo. Amén, amén. Levítico 17, 1 y 2, creo que es el versículo. Entonces, la Biblia nos enseña de que Jesucristo es Dios. Amén, amén, amén. Cuando vemos Juan, capítulo 1, versículo 1, dice que en el principio era el verbo y el verbo era Dios. ¿Por qué? Porque en el principio el Señor habló. Hágase los animales, hágase las plantas, y todo lo fue creando por medio de La palabra. el verbo de la palabra. Amén. Pero en Génesis capítulo 3, versículo 15 dice que la serpiente morderá el calcañar de la descendencia de la mujer, pero la descendencia de la mujer le aplastará la cabeza. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ese dicho que dijo el Señor allá en Génesis 3:15 se hizo realidad en Juan 1:1. Esta palabra se hizo realidad porque se hizo realidad esa profecía. En Jesucristo nació quien le aplastó la cabeza al diablo allá en la cruz y se levantó de la muerte. Allí, esa descendencia de la raza humana de la mujer vino a pisotearle la cabeza al diablo y a darle a usted y a mí, darnos la oportunidad de la salvación y la vida Amén, eterna. amén. Gloria a Dios. Ojalá nosotros tuviéramos la capacidad de valorar Amén. Amén, amén. ese sacrificio que hizo Dios. Dios estaba allá en el cielo, allá había comodidad para Dios. Los ángeles lo adoraban. Vaya, hable de Abraham y fueron y le hablaron a Abraham. Vaya, hable con Manoah y fueron y hablaron con Manoah. Destruían Sodoma y Gomorra y fueron y le obedecieron. Pero cuando Él se manifestó, no le pasó como sucedía en el cielo. Los ángeles le obedecen. Incluso cuando Dios ordena, hasta el diablo obedece. Amén, amén. Señor. Pero desgraciadamente nosotros no le obedecemos al Señor. Nosotros que tenemos la oportunidad, Satanás y sus demonios están condenados. Amén, amén. Amén. Ellos les espera el infierno. Pero a través de nuestra incredulidad, Satanás actúa porque él no se quiere ir solo para allá. Y como sabe que a usted Dios lo ama, porque la palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios a usted, que ha dado a su Hijo unigénito es Dios manifestado en carne. Amén. Es el mismo Dios. Para que si usted cree, ya es algo. Pero si usted en estos momentos no crea que no lo digo yo, lo dice la palabra. Ya está condenado. Amén. El presente no va a estar condenado, está presente. Pero si usted no cree hoy y desde ahora empieza a creer, ya dentro de usted en el programa de la salvación. Amén, amén, amén. Dice de tal manera. Y si ustedes pueden mirar, eso no hay cómo medirlo nosotros humanos, pero la Biblia sí lo mide. Amén, amén, amén. Dice, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Y el hecho de que usted esté vivo es la misericordia de Dios. Amén, amén. Gloria a No Dios. estamos vivos porque somos de buenas. Cuando yo tuve un atentado que salí milagrosamente, yo decía tan de buenas. Pero no era que yo era buena, había una madre que oraba por mí. Amén, amén. Yo tenía una tía también que yo creo que ella oraba por mí. Y esas oraciones de ella y la misericordia de Dios hizo que milagrosamente no Amén, pereciera amén, amén. ni yo ni el otro que iba en la moto. Gloria a Dios. Y era que Dios me tenía preparado. Yo, según me dicen en la casa, yo cuando era bebé, el dictamen de varios médicos era que el bebé se moría. Y hasta que mi papá me llevó donde un médico, y ahí el barrio obrero, que antes los pobres iban a unos médicos que habían ahí alrededor del parque, y ese dio.
con la solución y sacó el peladito. Pero no es que Dios fuera de buenas, es que Dios tenía preparado. Amén. Y aquí estamos viviendo. ¿Sí? Yo no sé Dios qué tiene preparado para usted. Amén. Dios tiene cosas grandes y cosas Amén. para usted. Amén. Gloria a Dios. Pero es necesario que usted lo reciba. Amén. Aleluya. Isaías capítulo 35. Gloria a Dios. 35, ¿cuánto? 4. Gracias, hermano. Alienta a los atemorizados, diles, sean valientes, no teman, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos y viene a salvarlos. Amén. Y está hablando del Espíritu Santo, está hablando de Jehová. Él venía a salvarlos, ¿en qué? En forma humana. Si Dios hubiera creado otra persona para salvarlo, Dios no era tan grandioso, porque el que lo salvó fue el otro, Dios no. Pero Dios mismo vino a salvarlo. Dios mismo entregó su vida. Hablamos de que él estaba cómodo allá, ¿no? Y resulta que acá lo torturaron, se burlaron de él, lo blasfemaron, le golpearon, le arrancaron los pelos de la barba, le pusieron una corona de espinas, que esto dice que tiene unas espinas muy grandes, muy largas. Con eso le arrancaron literalmente la carne de las espaldas. 40 azotes menos 1 era lo que tenían dispuesto los judíos, pero los romanos no tenían esa ley. Ellos pudieron darle los que quisieran. Por eso la palabra dice, sobre mi espalda hicieron surcos. Amén, amén. Dice que mis huesos se podían contar. Imagine usted sin piel, le arrancaron, me imagino que hasta músculos y todas cosas. Dicen algunos que se podían palpar, se podían ver los órganos, dicen algunos que han estudiado eso. Otra cosa también, dice que podía ya ganó, como muestran las películas, unos rayoncitos, no. Dice que como no se le hizo asepsia, no se purificar de un preso a otro, esos látigos que tenían esas cosas metálicas o de hueso, la carne se contaminó. Y dice que rápidamente a él se le encangrenó la carne. Después de eso, ¿qué fue lo que sucedió? Le pusieron una pesada y tosca cruz. Esa pesada y tosca cruz no era lijada, con astillas y todo. Sobre esa espalda, en carne viva. Después, ¿cómo cree que fue la situación para el Señor cuando le quitaron el manto? En ese camino, alguna sangre se secó. ¿Y cómo cree usted que fue el arrancarle ese manto? No tiene que haber sido un dolor tremendo. Y todo eso lo pasó por amor a usted. Dice que como cordero no abrió su boca. Él pudo haber dicho, muérate esa gente. Que van ángeles y los destruyan, como pasó en la tierra hasta allá con Israel. Y habían obedecido. La tierra, tráguelo, y la tierra lo había tragado, como en la escena de Coré y su familia. Pero él cayó y no abrió su boca, porque él venía a salvarlo a usted. Porque desde la eternidad Dios lo ama a usted. No importa que mi mamá no me quiera, no importa que mi papá no me quiera. Dice, aunque tu padre y tu madre te dejaran, Jehová con todo te recogerá.
Y a un corazón contrito y humillado, un corazón humilde quiere decir eso para que entendamos. Dios no lo expresa. Amén. Una de las cosas que nos va a acercar al hombre de Dios es el orgullo, la prepotencia, la rebeldía. Pero si usted es humilde y se acerca a Dios, Dios lo recibe. Y aquí hoy está Dios con los brazos abiertos. Y ya para terminar, a veces ellos no saben diferenciar entre Dios, entre Jesucristo, porque Jesucristo fue 100% hombre y 100% Dios. Como hijo del hombre, Amén. tuvo sueño, tuvo hambre, comió, le tocó hacer sus necesidades biológicas. Como Dios levantó muertos, Amén. como Dios sanó Aleluya. Amén. a los enfermos, como Dios le dio la orden a los elementos de la naturaleza y le obedecieron. Imaginen que hasta los elementos de la naturaleza le obedecen, pero usted y yo no obedecemos. Entonces, él fue hijo de hombre porque nació de una mujer María, y fue hijo de Dios porque fue engendrado por el Espíritu Santo de Amén. Dios. Amén. Y Jesucristo significa Jehová Salvador. Amén. Jehová se manifestó en carne para salvarlo a usted y salvarme a mí. Amén, aleluya. Cuando dice Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? En él sintió el peso de sus pecados y los míos. Sintió el peso de los pecados de nuestros hijos, nuestros nietos, aunque no los tengamos más adelante, si el Señor no, aunque todavía no los tengamos, si el Señor no ha venido, sintió el peso de los pecados de la generación pasada, la presente y la futura. Entonces, cuando yo soy un hombre consagrado al Señor y llegó el momento en que yo peco contra el Señor, Él es santo y está apartado del pecado y la maldad. Santo no es un muñeco, no es un ídolo, no. Santo es el que decide apartarse del pecado y la maldad para agradar y obedecer a Dios, para servir a Dios. Eso es el santo. Amén. Y como Él es santo, Él no puede estar donde está el pecado, donde está la maldad. Como dijo David, mientras escondí mi pecado, mis huesos se envejecieron en mi gemir todo el día. Cuando él creyó que había escondido un pecado hasta de Dios y no sabía por qué le estaba yendo mal. Dice, espíritu noble me sustente, devuélveme el gozo de la salvación. Amén. Entonces, él sintió el pecado. Y esa parte humana, esa parte que sintió hambre, esa parte que comió, esa parte que durmió, sintió la ausencia del respaldo del Espíritu que le daba vida a él. Entonces, por eso dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? No veo un Dios. Fue la manifestación como humano orándole a la parte divina que era Él, para enseñarnos de que cuando nosotros pecamos, abogado tenemos en Cristo. Amén, gloria al Señor. Cuando usted peque, no se vaya a la iglesia, no se vaya a la fundación. Acérquese más bien a Cristo. Amén. Que si usted viene arrepentido, humillado, el Señor lo va a perdonar. Gloria a Dios. En la casa yo he oído gente, hermano, si usted supiera lo que yo he hecho, yo no tengo perdón. Mentira del diablo. Acérquese y pídale perdón al Señor. Y el Señor lo va a perdonar. Amén. Este es el llamado que Dios tiene para nosotros. Amén. Dios te ama con amor eterno. Amén. Tenemos amores con mujeres. Yo he visto en las fundaciones muchachos que andan bien, llevan 1 año, 2 años y apareció la yayita. No, yo me voy con mi yayita. A los días aparecen puestos nada. Porque cuando la pelada se le gastó a usted el ahorro, usted la va a ver con otro que tenga, que le pueda proveer. Allá en una votación que íbamos, yo me recuerdo que el muchacho que no, que mi mujer, que yo me voy con mi mujer, hermano, casi 1 semana llorando por esa mujer. Esos son amores efímeros. Aún muchos no hemos tenido el amor de papá o de mamá
pero el amor de Dios es eterno. Amén, amén, Y si amén. tu mamá te ama, el amor de Dios es superior a eso. Amén, amén. Entonces, ¿por qué rechazar ese amor? ¿Por qué usted no le da la oportunidad a ese amor? Le dio la oportunidad al pecado, a la maldad, a los amigos, a las mujeres, a su filosofía, a su religión. Tiene la oportunidad a Dios hoy. Amén. He aquí yo estoy a la puerta. Y llamo. En la versión portuguesa dice, he aquí yo estoy a la puerta, toco y llamo. Ahí dan dos acciones, tocar para que usted oiga y llamar. Y el Señor lo llama a usted por su nombre. Yo a muchos no les conozco nombres, son poquitos. Conozco a Lucho, conozco a Osvaldo, a Edward, a Rigo, conozco a Lotero, los nombres de ellos. Pero Dios sí conoce el nombre de ellos. Amén, amén, amén. Y hoy está aquí tocando a tu corazón, a la puerta de tu corazón. Te está llamando. Aleluya. Dios quiere que hoy abra la puerta de tu corazón a Él y lo deje entrar. Gloria a Dios. Para que diga el David fue el hoy. No es el David que sale corriendo a usar el jíbaro. Es el David que depende de Dios. Amén. Y cuando sus fuerzas se acaban, Dios pone su brazo. Amén, amén. Dios lo ayuda a ganar, lo ayuda a vencer. Amén. Ese es el David que el Señor tiene. Y ahí hay cordero que quita el pecado al mundo. Cuando tú le vas a entrar, crea que Dios le va a quitar ese cólico. Amén, Dios amén. lo va a desintoxicar del cuerpo. Porque Él hace la obra completa. Gloria Y a si Dios. usted, su familia no lo deja, porque usted no lo deja llegar a la casa, porque usted les ha roto el corazón, les ha hecho males varias veces, Dios hace la obra completa. Gloria a Dios, amén. Queremos engañar a la familia y le engañamos, pero a Dios no lo puede engañar. Pero cuando usted se acerca sinceramente a Dios y Dios sabe que usted está copiando de verdad, Dios también va a arreglar las cosas allá con tu mano. Amén, amén. Ábrale el corazón al Señor y Gloria a Dios. ¿cuántos hoy quieren decidir abrirle la puerta al Señor? Gloria a Dios. ¿Cuántos de los que están aquí quieren abrirle la puerta y decirle, Señor, entra? Gloria a ¿No hay Dios. ninguno aquí? Amén. Vamos a orar. Amén, amén, amén. 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 Por el que haya decidido abrirle la puerta al Amén. corazón. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No son tres, no son dos, no es ni uno. Hay uno que dice que Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Son como siete. Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero, siete. Pero la palabra dice que hay uno solo que se llama Jesús. Amén, Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor Jesús. Esta mañana hemos escuchado la palabra del Señor Jesús. Había una aclaración en esta mañana. Donde el Señor comenzó con la obra, pero que no es que no hay, sino que la terminó, gracias a Dios. Vamos en esta mañana a invitar a mi hermano Adolfo para que él pase acá, presente su saludo y ore aquí en esta mañana. Ore por la palabra que hemos escuchado y por las personas que han pasado aquí adelante. Bueno, gloria al Señor Jesús, Dios le bendiga. Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos. Y bueno, vamos a hacer esta oración y quiero invitar hasta este lugar a nuestro hermano Otero. Amén, amén. Amén, que el Señor le ha dado pues la oportunidad de volver. Amén, amén. Amén. Muchos se han ido, pero han quedado allá afuera. Amén. Sí, Señor. No recuerdo su nombre, hermano. Usted. Rigoberto. Rigoberto. Rigo. El Señor también le dio la oportunidad de volver. Amén, Y amén. vamos a hacer una oración por usted. Venga para acá también, mi hermano.
se dieron una vueltica por el mundo, pero el Señor los guardó y aquí están. Amén, amén. Eso no quiere decir, mis muchachos, que, no, pues como es así, yo también voy y vuelvo. Hermano, dice, cosa horrenda es caer en manos del Dios vivo. El Señor ha extendido su misericordia Amén. para Otero, para Rigo, y oremos por ellos para que el Señor los ayude, para que el Señor los restablezca, para que el Señor les dé fuerzas y que sea el Señor guiándoles. Gloria al Señor. No veo a algunos muchachos, no sé qué pasó con ellos. Veo otros nuevos. Vamos a darle gracias al Señor todos. Pero el Señor siempre está dispuesto a ayudarnos. El Señor siempre está dispuesto a bendecirnos. Dice, gloria al Señor Jesucristo. Por aquí hay un texto que quiero compartir con ustedes antes de hacer esta oración. Y está en Jeremías capítulo 29, verso 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, Pensamientos de bien y no de dice mal. Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén, amén. Amén. Vamos a orar y démosle gracias al Señor. Señor Jesús, Padre amado, Dios de la gloria, delante de tu presencia. mira a estos varones que están aquí, Señor, necesitados de ti, Señor, de tu ayuda, Señor, de tu favor, de tu benignidad, de tu grandeza, Señor. Ayúdalos, Dios de la gloria, dale, Señor, Gloria te damos a ti, Señor Jesús. oh, tú eres bueno, Dios, tú eres bueno, y para siempre es misericordia. Toma el control de su vida. Gracias por la vida de mi hermano. Guárdalo, Señor, déjelo, Señor. Derrama vida de él, Señor. Tú eres bueno, Dios. Gracias por la vida de ellos. Gracias porque estás tratando con ellos. Gracias porque tu Santo Espíritu, Señor, gracias porque los has hecho una nueva criatura, Dios de la gloria. Toma el control de su mente y de sus corazones. Derrama de tu poder sobre ellos. Ayúdalos en sus debilidades, Señor. Fortalécelos a través de tu Espíritu. Oh, derrama ministerios, Señor. Derrama dones sobre tu pueblo, Señor, sobre tu iglesia, Señor. Guíalos, Señor, una nueva criatura en Cristo. Oh, Señor, que puedan adorarte, que puedan exaltarte, que puedan, Señor, testificar de tu gran poder y de tu amor. Que puedan decir, Señor, ellos, Señor, han cambiado a través de tu palabra, Dios de la gloria. Obra en ellos conforme a tu voluntad, Dios de la gloria. Que ellos puedan entregar su voluntad, Señor, al que puede tratar y cambiar su vida, a nuestro Señor Jesucristo. Ese es tu nombre. Hermano, ¿qué dice?